acomodó, se acodó, menos mal que se acodó a la mesa, porque con los codos era peligroso. ¿Cómo andas, Daniel, tanto tiempo? Hola, buenas noches Ángel, buenas noches Pablo. Bien, bien, por suerte bien, todo bien. Es cierto lo de los codos, ¿no? Lo que pasa, yo a veces lo he explicado porque, bueno, yo venía a jugar a un nivel que era Primera B Metropolitana, en ese momento era la segunda división del fútbol argentino, donde realmente ir a jugar contra Nueva Chicago, Era Bagdad. era, sí, realmente era ir a Siria, más o menos. Entonces, Claro, bueno, uno venía quizás con ese roce futbolístico, más un año más en Mar del Plata, donde también en ese momento Mar del Plata era muy importante, era plaza fija en ese momento Mar del Plata. Vos salías campeón en Mar del Plata y directamente ibas a jugar contra Boca o River según el fixture que te tocara, ¿verdad? Entonces, bueno, claro. quizás uno venía con otro roce, pero más que nada por el tema de la primera vez que realmente jugar con Chacarita contra Chicago, realmente era de visitante, era complicado. No había VAR en ese momento, así Claro, que aprovechaba. claro, un poco se... Y después también Ángel, también y Pablo, o claro, ustedes son más jóvenes, pero bueno, acá los torneos regionales de Independiente de allá de la década del 80, era bravo, era Oh, bravo, bravísimo, era muy bravo. bravísimo. Entonces, un poco uno se formateó a ese molde, digamos. Yo recuerdo un seleccionado de la C que vino cuando vos estabas jugando en Esmata, o habías pasado a No, Independiente, pero ya en no, tu no, época del 90 yo y había algo, pasado a Talleres, a Talleres. a Y Talleres se armó. sí, que iba a jugar, creo que fue uno de los últimos torneos de amistad que hubo. Entonces, bueno, jugamos un partido amistoso, Lupín Pereira, que era el entrenador, hace un partido Me amistoso pongo de pie, contra... me pongo de pie. Muy bien, está bien, Lupín un Pereira, me pongo de reconocimiento, pie. Pero sí, que tendría que estar mirando Lupín Pereira para que usted se ponga de pie, porque si no, no se va a enterar. ¿Está durmiendo hasta ahora, Lupín? y Y no sabría decir. Creo que también, y un poco apartándome de esto, creo que se le ha reconocido poco el trabajo que hizo Alberto Pereira en su momento en Talleres. Fue el Sí. último campeonato que ganó Talleres en primera división, hacía mucho tiempo que no lo ganaba también. Y bueno, pues estas cosas apertura de la vida del 93, fútbol. Daniel. Claro, claro que lo peleamos junto con nosotros, con ese mata que había armado Daniel Romera, que llegamos también hasta semifinal y El justamente año, con ellos. ese año creo que es Mata gana en cuarta, campeón en cuarta. Claro, se sale campeón por primera vez en cuarta división, que viene a ser como una reserva de ahora, Claro. ¿verdad? Con el Checho Eh, Figueroa, con exact- Papelito Vincha, todo eso. exactamente. Entonces, bueno, me remonto un poco a la conversación anterior. Entonces, bueno, jugar los torneos regionales era muy complicado, muy difícil. Y bueno, y después, bueno, surge eso de, hay un partido amistoso con este seleccionado de la C que también eran era Bravísimo. fuerte la gente que vino. Pero bueno, Era un es parte de la Te partido historia. tocó, te tocó un que 9 podemos muy alto, recordar muy también. grandote. Sí, sí, sí. Hay una anécdota, Pablo está al tanto de esto, yo estoy, bueno, escribiendo un poco mis memorias, por llamarlo así de alguna manera, algunas anécdotas, y hay una anécdota muy linda con el 9, Magiantini, entonces yo a ese capítulo lo titulé Los caballos de Mangiantini, porque si tienen tiempo la cuento, es Sí, algo cuente, cortito. cuente. Bueno, los dos centrales de ese momento era Javier Maíz y yo. Y bueno, era un partido duro con el 9. Entonces, no sé qué le recrimina al entrenador desde el banco, y él se da vuelta y mira al banco y dice, ¿pero qué querés? Con esa voz de porteño, ¿no es cierto? ¿Pero qué querés? Si estos caballos me están matando. Bueno, lo hicimos, lo preparamos con la servilleta acá con Javier, y bueno, fue duro después. Lo terminaron sacando, pobre muchacho. Entonces, bueno, quedó la anécdota, los caballos de Mangiantini, y tenés razón, era duro. Pero bueno, son Y no, esas pequeñas anécdotas que no pasan. perdiste, Daniel, esas características, porque recuerdo un partido que se jugó un sábado a la mañana entre un selectivo de Bolívar con una selección que vino señor de Ferro, que te tocó marcar a Bustos, un tipo que le metió un gol a Boca de tijera Tijera. el y que en un cruce de Bustos terminó en el piso, pero estuvo como 5 minutos después de Sí, sí. cruzar.
Sí, sí, bueno, a veces son cosas que, bueno, que pasan. Yo también dejé de jugar el fútbol seño porque también uno a veces quiere jugar como cuando uno tenía 20, 25 años y ya realmente, y aparte también por la actividad que yo desarrollo, entonces una lesión a mi edad me sacaría prácticamente de circulación, porque hoy por hoy yo trato de, cuando hacemos alguna pelota parada, algún ejercicio, trato de mostrar, ¿no es cierto? Más allá de la capacidad que uno puede llegar a tener, pero bueno, yo trabajo mucho con el físico, entonces bueno, un poco también me alejé por eso y bueno, pero es bueno también que siga la actividad del fútbol senior, bueno, que permanentemente todos los años se organiza. Dani, hay un Hablamos un amigo tuyo, poquito, Daniel, de, me deja un minuto, Pablo. No me mira, tiene disley, no sé qué le pasa. Hay un amigo tuyo, muy amigo tuyo, creo que Sí. posiblemente en el fútbol el mejor amigo que tengas, que no sé si alguna vez ligó un codazo de Daniel Luengo. Vos sabés de quién hablo. Y sí, yo creo que puede ser jugada de 9. Claro, que jugaba de 9. Sí, sí. Lo marqué un par de veces, no sé si digo algo, pero capaz que alguna patadita le he pegado. Yo me he confrontado un par de veces también con mi hermano. Yo tengo un hermano que me lleva 7 años, que también jugó acá en Talleres. Y bueno, Pablo también un poco conoce la historia porque bueno, es el único pase internacional que registra Talleres en su historia. Entonces, bueno, allá cuando vivíamos en Buenos Aires, él jugaba para un equipo, yo jugaba para el otro, y también sufrió un par de. Pero bueno, son cosas que ahora lo ve con una anécdota. Pero en su momento, bueno, no había que regalar nada. Y aunque fuera tu Digamos hermano. quién es, digamos quién sí, es el amigo. Oscar Cacay Luengo. Bueno, sí, Jugó en Talleres y jugó en Honduras, en el Maratón de Honduras en 1982. Es uno exactamente. de los pocos jugadores nacidos en Bolívar que pudieron jugar en el exterior en primera división. Él, Xavi Barba, y más. Sí, sí, Bueno, es así. digamos quién es el amigo que alguna patada ligó, pero no codazo. José Walter Patón Quevedo. Claro. Claro, sí, sí, sí. Sí, bueno, con Walter después, bueno, surgió una amistad. Bueno, ya venía una amistad de hace muchos años y bueno, que hoy por hoy perdura y sí, bien lo decís, Ángel, es uno de los mejores amigos que yo tengo que me ha dado el fútbol y también tengo muchos amigos en Buenos Aires porque bueno, yo también un poco dividí lo que es mi adolescencia y mi juventud con Buenos Aires porque yo vivía allá, más allá que nunca dejé de venir a Bolívar, pero bueno, también tengo varios amigos allá y también varios amigos de fútbol, el caso como, bueno, muchachos que hoy por hoy nos seguimos con esto maravilloso que es Internet, nos hemos vuelto también a conectar, el caso de Elvio Vázquez, que es de misma división, Elvio Vázquez jugó, bueno, ascendió con Banfield, jugó en Independiente, jugó en Talleres de Córdoba, Belgrano, después jugó en el ascenso, después, bueno, un japonés que también ha venido acá a Bolívar, que inclusive Pablo le ha hecho un reportaje. Ese fue el primer japonés que jugó en el fútbol argentino. Kawakami, Yasushi Kawakami, después trabajó 12 años en la selección de fútbol femenino de Argentina, y bueno, también hoy por hoy es uno de los mejores amigos que tengo y que nos seguimos tratando. Vos te imaginás, ha pasado mucho tiempo, nosotros tuvimos en Banfield de fines del 78 al 83, así que ha corrido mucha agua por debajo del puente, y con Kawakami después nos fuimos a jugar a ese San Lorenzo de Mar del Plata que te decía anteriormente, porque bueno, fuimos 5 jugadores de Banfield, nos llevaron a préstamo a San Lorenzo. Pero bueno, eso es lo lindo que tiene el fútbol hoy. Un dato, Daniel, Sí, para la gente que nos está viendo. Kawakami fue el primer japonés, porque uno se queda siempre con Takahara y que fue sí, tal vez más dinero, pero Kawakami fue el primer japonés en la historia en jugar en la primera división del fútbol argentino. así Y es, otro así dato es. que está bueno es que Kawakami fue director entrenador de selecciones juveniles femeninas y que le permitió a Geraldine Watson, una bolivarense, integrar un seleccionado sub-17 que luego participó de un sudamericano, Claro. convirtiéndose Bill Watson en la única mujer hasta ahora en jugar en la selección argentina. ¿Viste, Ángel, hoy cuando hablábamos del contexto y de conocer? Bueno, muchísimo, muchísimo jugo tiene en este caso
Kawakami, ¿no? Una persona que lo conoce a Daniel en las inferiores, que hace poquito estuvo acá, ¿no? Creo que hace menos de 10 años. Sí, sí, estuvo acá, es más, bueno, no solamente también Geraldine Wapso, sino también anteriormente a Geraldine habíamos probado también dos chicas de acá de Bolívar, Soledad Romero y Sofía Valdés, inclusive Sofía Valdés tuvo que ir un par de veces más y bueno, también para una instancia también. También en su momento la probamos a Candelaria, Pagola, pero era muy chiquita, sí, era muy chiquita para la edad, conformó mucho. Fue junto con Geraldine Watson a probarse, pero era muy chiquita para la edad y bueno, iba a seguir en observación y bueno, después surgió lo que ha surgido con Candelaria, ¿no? Que casualmente charlamos hará un mes atrás y recordando esa posibilidad, además le envié un recorte que había salido del diario de la mañana, así que bueno, me lo agradeció mucho y bueno, me dice tan chiquita que era en ese momento. Entonces, bueno, sí, bueno, yo por hoy la suerte esa de tener este amigo del fútbol. Estas tres chicas fueron sin ningún tipo de filtro, fueron directamente al predio de AFA a probarse, también que quizás eran otros tiempos, ¿verdad? Ahora hay más clubes, pero bueno, estas chicas hacían fútbol como podían, se juntaban entre ellas, pero la verdad que estuvieron a la altura de las circunstancias y bueno, y Geraldine tuvo la gran posibilidad de poder jugar un sudamericano. Sí, bueno, quería preguntarte, Daniel, porque antes de que arrancaras en la charla, estábamos hablando con Ángel y nos referíamos a lo que fue tu experiencia allí en 2014, cuando estuviste al frente de un equipo de primera división en Guinea Ecuatorial. Y hablábamos un poco de lo que fue adaptarse. El idioma no fue un problema porque se habla español, pero bueno, contale un poco a la gente cómo fue esa experiencia. No, primero, ¿cómo llegás a Guinea Ecuatorial? Porque uno dice, bueno, podés ir a un país de por acá, qué sé yo, te contactan. Ahora, ir a Guinea, ahí Renzo Pérez dice, gran abrazo Daniel, excelente persona y mejor técnico, no te vio pegar codazo Renzo Pérez, seguro. No. Pero a lo que voy es, ¿cómo llega el contacto? ¿Y cómo decidís ir a Guinea Ecuatorial donde te fuiste prácticamente solo, o sea, solo, totalmente solo? ¿Y qué esperabas allá? Bueno, primero un párrafo aparte para Enzo, porque creo que también es un ejemplo para los bolivarenses, por su trayectoria, por su camino que ha tenido en el fútbol, un chico bien preparado, que adoptó cómo tiene que ser un jugador profesional, y realmente más allá que ahora, bueno, un poco está quizás en el epílogo de su carrera, pero bueno, todavía hay Renzo para rato, y bueno, realmente es un ejemplo como persona y como profesional del fútbol, y bueno, yo lo conozco también desde chiquitito, de cuando jugaba en Empleados, así que bueno, es uno de los orgullos que tenemos los bolivarenses, como tantos otros pibes que han llegado, ¿verdad? Con referencia a Guinea Ecuatorial, como siempre, para épocas de noviembre y diciembre empieza a mover el currículum con el tema maravilloso que es Internet. Y bueno, me contacto con un deportista de ahí de Guinea Ecuatorial. Empezamos unas charlas comunes, el señor practicaba taekwondo, pero muy amante del fútbol, y me dice que tiene un amigo muy especial, que anda con el tema del fútbol y que le iba a comentar sobre mi posibilidad, ¿sí? Bueno, ese amigo especial era el presidente del club, habían ido a la escuela juntos, entonces bueno, era un amigo, como él me dijo, muy especial. Se fueron dando las cosas, este equipo clasifica para jugar la Copa Libertadores, que viene a ser de allá, que es la Champions League africana. Tenían un entrenador local y querían cambiar la temática con un entrenador foráneo. Era entre un español, un sudamericano, ellos apuntaban mucho a Argentina o Uruguay o Brasil. Entonces, bueno, envié el currículum, empezamos a hablar. Y bueno, yo no te diría de un día para otro, pero fue todo muy rápido, aceptamos enseguida nos pusimos de acuerdo en lo que es la parte económica. A mí me motivaba mucho la posibilidad de poder, primero dirigir primera división profesional, y después, bueno, dirigir una copa internacional como la que nos tocó jugar, y después, bueno, obviamente seguíamos con el campeonato local. Así que, bueno, un poco se dio así.
un poco de casualidad, por llamarlo así de alguna manera, y después, bueno, más allá que no tenía currículum, después había que demostrarlo como siempre, ¿no? Con trabajo. Y bueno, y allí me fui para África. Cuando le dije a mi esposa que me iba a África, medio como me miró como diciendo que le estaba haciendo una broma. pero bueno, uno siempre medio un poco nómade en esto y bueno, ya venía con antecedentes de haberme ido a Ecuador, a ¿Te Estados tuviste que Unidos. vacunar? Sí, sí, contra la fiebre amarilla, porque es uno de lo primero que, medio que lo que te piden cuando llegas al aeropuerto, más allá del pasaporte y el permiso para ingresar. Pero me tuve que vacunar contra la fiebre amarilla, me tuve que hacer un viaje especialmente a Buenos Aires, porque acá no había, creo que todavía no hay, en un momento creo que hubo, pero bueno, tuve que hacer un viaje especialmente para eso, pero bueno, sin eso realmente no podía. Y llegué a otro mundo, ¿verdad? Más allá que se habla español, pero bueno, eh, ellos lo hablan quizás un poco diferente como hablamos nosotros. Vos ahora encontrás dos guineanos hablando en español y no le vas a entender mucho. Tienen que hablarlo muy despacio para que lo entiendan. Lo mismo cuando yo les hablaba. Más allá que tenemos varias palabras que coinciden, bueno, algunas palabras que no. Y después también ellos no pierden su etnia, ¿verdad? Ellos están muy marcados por, diferentes tribus, por llamarlo así de alguna manera, que hablan una mezcla de inglés con francés, más español, más Portugués. malagueño. Sí, es una mezcla. Capaz que en una frase ponen 3 o 4 idiomas, pero bueno, gente muy respetuosa, en todo sentido. Entonces, bueno, tengo el mejor de los recuerdos y hasta que se fue Ángel. Hasta que sucedió esto de República Dominicana, una de las pocas cosas que también lo tenía en alto lo que he vivido en el fútbol. Vos decís primera división, fútbol profesional, Champions League africana. Sí. ¿Con qué se puede comparar? ¿Con la C, donde vos jugaste, la B Nacional, la B Metro, Primera D o el fútbol de por acá? Lo que es Champions League, o sea, nos tocó jugar contra Ghana, que Ghana es potencia. Guinea Ecuatorial apunta a eso. El fútbol Guinea Ecuatorial todavía está, no sé si en pañales, pero bueno, está en la zona intermedia. Ellos quieren imitar a los países de África que han competido a nivel mundial. Ghana, Costa de Marfil, Sudáfrica, Camerún, entonces, bueno, Nigeria, Marruecos. Lo que pasa es que Guinea Ecuatorial es muy chiquito, es uno de los países más pequeños que hay en África, pero bueno, rico en otras cosas. Es el país que mayor cantidad de petróleo exporta, hay mucha madera, ¿no? ¿Cómo? Mucha madera. Sí, eso, pero lo que más hacen hincapié es en el petróleo. Entonces, bueno, problemas económicos a nivel futbolístico no tienen, porque están muy bien los clubes. Entonces, bueno, ellos apuntan a eso. Y el campeonato de la Champions League yo te diría que viene a ser como una B nacional ahora actual nuestra, ¿sí? Durísimo. Y nos tocó Ghana, un rival realmente tremendo, con muy buen fútbol, en un país mucho más grande que Guinea Ecuatorial. A su vez el campeonato es mucho más competitivo que la liga local de Guinea Ecuatorial. Entonces, bueno, fue duro. Realmente perdimos los dos, o allá es partido de revancha. Perdimos en casa, erramos un penal faltando 30 segundos, pero bueno, y después en la vuelta también, de local también, fue un estadio completamente lleno, uno de los partidos que con más gente he dirigido, con esa jugucela que no te dejaban mandar una orden. Bien Copa Libertadores, jugamos a las 3:30 de la tarde con casi 40 grados, nos habían apagado el aire acondicionado del vestuario. Bueno, ese tipo de fútbol se vive ahí, y bueno, ya te digo, ese torneo a nivel internacional es muy prestigioso, se le da mucha orilla allá en África. Y después el campeonato local, yo te lo trasladaría ahora,
y vendría a ser como una B metropolitana, una cosa así. En ese momento, Ángel, estamos hablando hace un tiempo largo ya atrás, y me decía, estoy en contacto permanente con 2 o 3 jugadores, con un directivo, y me decía que bueno, ellos creen que van evolucionando, y bueno, ha ido gente también de España a dirigir, entonces bueno, en ese momento cuando yo estuve dirigiendo también estaba Andoni Goicoechea, que fue el de la patada El que lo famosa. cobró Maradona. Exactamente, un tipazo. Más allá de esa anécdota, un tipazo, porque bueno, el tipo fue humildemente, cuando yo llegué, a la semana se presentó, fue al entrenamiento de nosotros, se presentó, sabía que había venido un argentino, se presentó, se puso a disposición mía, me invitó muchas veces a compartir el entrenamiento con la selección de Guinea Ecuatorial, porque entrenábamos todos ahí, había una villa que le dicen ellos, muy grande, donde estaba, bueno, la cancha donde se juegan las eliminatorias y todo eso. Nosotros a veces jugábamos allí, ahí de local, un estadio enorme. Entonces, bueno, la selección entrenaba ahí, y muchas veces hay un hotel también, un hotel grande, donde se hospedan las delegaciones, y bueno, a veces ellos concentraban ahí, bueno, me invitaban a almorzar o a tomar algún café, y la verdad que un tipazo, Andoni Goicoechea. Jamás hablamos de lo que pasó con Maradona, nunca se tocó el tema. Yo, por una cuestión también de respeto y saber ubicarme, nunca le dije nada, ¿verdad? Le dije que era maradoniano por una cuestión contemporánea mía también con Diego, y bueno, hablamos en un momento de Messi, del fútbol en general, y bueno, y ya te digo, esta gente últimamente me ha dicho que, bueno, que ha evolucionado el fútbol de a poco, pero bueno, yo creo que en algún momento van a llegar. Sí, Daniel, a ver, antes que nada, saludo a Renzo Pérez y a Matías Poveda también, que dice: hola Daniel, mi mejor DT. Gustavo Pichiriro me mandó un mensaje también, que lo tuviste en Boca, antes de Boca. que Gubi vaya Independiente. Sí. Pero bueno, lo que te quiero preguntar, a ver, estuviste ahí, lo viste, tuviste la oportunidad por ahí de ver al jugador africano desde su génesis, ¿no? Desde su inicio. Sí. Camerún, Nigeria, Marruecos, hay un montón de equipos que indudablemente están en las puertas de ser potencia, pero algo le faltan. ¿Qué es eso que le falta? La picardía que tiene el sudamericano, es muy inocente, quizás no cumplen con leer el partido en sus momentos. El partido tiene varios momentos, ¿sí? Tiene momentos buenos, malos, donde vos le podés pegar la última piña al rival, donde a veces no podés, bueno, muchachos, hasta acá llegamos, donde a veces el 1-0 te tenés que conformar porque lo ganás. Entonces, bueno, yo una vez metí un cambio como para aminorar la marcha del rival, y bueno, ellos entraban apurados, me decían todo que sí, pero bueno, al momento, yo creo que en ese sentido le va a costar mucho. Y vos viste que en los mundiales, medio como que se han quedado ahí. Uno, en los mundiales, no sé, a partir del 78, del 82, parecía que África en su momento iba a ser campeón alguna vez. Y no ha pasado nada. Creo que lo máximo han llegado a cuartos de final. Más de ahí creo que no han pasado. Medio como que están lineal, se han estancado. Y eso que han sacado jugadores importantes, porque tiene jugadores importantes África en general. La mitad africana. Exactamente. Pero bueno, tienen esa inocencia. Muchas veces cuando hacíamos fútbol también yo trataba de imponer eso, pero bueno, les costaba, y yo creo que eso es nato de nosotros, el argentino, de vos acá un pibe de 10 años, no le tenés que decir adelantate para sacar un lateral, ya por lógica se adelanta el chico, o el sudamericano en general. Pero bueno, eso es algo, por eso es tan buscado el jugador argentino, porque en eso, bueno, de no entregarse nunca, de batallar donde sea, y bueno, hoy por hoy, viste, agarrás el globo terráqueo y decís Vietnam y hay 20 jugadores argentinos jugando, nos quieren todo el mundo, por lo menos en eso nos quieren y nos aprecian. Pero bueno, yo creo que donde logre el fútbol africano, donde logre mejorar eso, yo creo que va a tener siempre posibilidades. Pero bueno, Dani, ¿coincidís sí, con lo que decía Bilardo? Que el futuro del fútbol está en África porque están los potreros todavía y en Argentina los hemos sí. perdido, en Brasil se han perdido.
Sí, sí, ahí por lo menos en Guinea Ecuatorial se veía muchos chicos jugando en diferentes potreros, más allá del calor, por el momento es inaguantable. Mira que a mí me gusta el calor, pero bueno, llega un momento que no querés más. La lluvia, húmedo, entonces bueno, se ven muchos chicos, ahí hay mucho terreno para hacer canchitas y todo eso. Y también, bueno, han mejorado también, que una de las cosas también que me invitaron a la Federación Ecuatoguineana a que hablara un poco de cómo trabajamos nosotros acá en el fútbol infantil. Que en ese momento no estaba tan desarrollado el fútbol divisiones inferiores. Entonces, bueno, yo le expliqué más o menos, yo le expliqué que yo venía de la provincia de Buenos Aires, que no era capital, que venía de una ciudad con pocos habitantes, y que, bueno, que no era lo mismo el fútbol infantil de mi ciudad, quizás al de Buenos Aires, donde ahí también es más complejo, más difícil. Entonces, bueno, yo le di un pantallazo, un panorama de cómo es el fútbol aquí, infanto-juvenil en Argentina. Y ahí tampoco no estaba muy desarrollado, ¿verdad? Por diferentes motivos, ¿eh? Por una cuestión a veces de que los chicos no tenían la posibilidad de poder llegar a un club. Allá la gran problemática del agua es tremendo. Uno a veces ha visto cosas donde se te abre la cabeza, decía, a veces nosotros nos quejamos tanto y bueno, yo he visto cada cosa, muchachos, que bueno, a veces que casi ni a mi familia le he contado, pero bueno, son cosas que les pasa allá y bueno, te sirve también para abrirte un poco la cabeza. Entonces, bueno, con toda esa problemática, quizás cuesta a un chiquito de 10 años, de 12, acercarlo al fútbol. Entonces, bueno, había un proyecto muy grande de poder ayudar entre los grandes poderes que hay allí para empezar a trabajar con divisiones formativas y bueno, hoy por hoy eso también ha evolucionado bastante y bueno, yo le decía que ese es el gran secreto hoy por hoy del fútbol, trabajar en divisiones formativas para poder llegar, porque bueno, yo noté en el jugador ecuatoguineano, noté mucha deficiencia en la parte técnica, no tanto el táctico, sino en la parte técnica de, no sé, un ejemplo de cómo parar el balón para que te quede para una segunda jugada, y bueno, todo eso se aprende en lo que es el fútbol formativo, o sea, yo no tengo que perder tiempo con eso, un entrenador de primera división no tiene que perder tiempo con eso, pero bueno, pasa y uno trata de ayornarse a la realidad también que tienen ellos. Le mandamos un saludo a Luciano Fernández que dice que le metiste un gol de 3 dedos en un torneo de los árbitros. Mi amigo Luciano Fernández y gran arquero. Un saludo grande para Lucho que bueno, que sufrió pegar a 3 dedos. No sé si recordás la jugada. La verdad que no he hecho un par de goles, pero bueno, sí puede ser. Sí, hace mucho tiempo. De cabeza, de cabeza he hecho, sí. Yo jugué mucho tiempo de central, pero también jugué mucho de lateral, por izquierda. Claro. Independiente jugué casi siempre, cuando esos torneos regionales, jugué de lateral por izquierda. Porque bueno, había otros centrales, había grandes jugadores, entonces estaban, no sé, Raúl Néstor Ducase, por decirte algo, de central, Darío Tesori, y bueno, me ha tocado compartir con jugadores realmente muy importantes. ¿Qué dupla de centrales hubiesen sido Luengo y Andoni Goicoechea, no? Te encargo. Oh, Dios mío, sí, bueno. Pero bueno, la verdad que tengo el mejor de los recuerdos. 2x3 hablamos, porque bueno, ahora con el tema de Instagram o Facebook, o tengo el número también de WhatsApp, 2x3 nos hablamos y bueno, siempre muy amable, un tipo realmente tiene una trayectoria importante ahí en el Atlético de Bilbao. Es el Messi del Barcelona, es un tipo muy querido, bueno, es una persona bueno, que jugó 2 mundiales, si mal no recuerdo, entonces bueno, jugó el Mundial 86, y la verdad que tiene una humildad realmente muy llamativa, y ya te digo, jamás le dije, yo siempre pensaba el que jugó el Mundial 86, y si Bélgica no lo eliminaba a España, se podía haber encontrado con Maradona en semifinales, ¿no? Claro. O sea, que había encontrado el morbo de lo que fue esa lesión tan grande, ¿no? Tan que le marcó la carrera a Maradona. Sí. Pero bueno,
son cosas que seguramente se ha arrepentido toda su vida porque eso también, medio como en su momento yo me acuerdo que fue terrible, ¿no? Creo que el tipo no podía salir ni a la vereda, pero bueno, pasó. Dani, Hablas ¿cómo? de... Sí, perdón, no sé, ¿qué querés vos? Dale. Ah, no, que hablas de jugadores bolivarenses, no solamente compartiendo campo de juego, sino entrenándolos. ¿Cuál es el jugador bolivarense que más te sorprendió de todos los que has tenido la oportunidad de ver en vivo, ¿no? Y bueno, cuando hablas de eso que un jugador tiene que tener para poder trascender y llegar a la alta competencia, te digo Alan Lescano, ¿y qué me podés decir? ¿Qué veías de él cuando era chico? Bueno, con el tema de Alan Lescano siempre fue, como se dice habitualmente, ¿no? Un jugador diferente, donde prácticamente, no sé si no decirle nada, pero habría que decirle muy poco. O sea, yo le dábamos la libertad, y hablo en plural porque, bueno, vos, Pablo, también creo que lo sabes bien a esto. Cuando yo llego a Talleres, el que había armado prácticamente esa categoría era Marcelo Linares. Entonces, bueno, con los dos, con Marcelo, yo me acerqué a darle una mano porque estaba muy solo, y después, bueno, terminé quedándome casi 4 años. Pero volviendo al tema de Alan, había que decirle muy poco. Era un jugador exquisito, una zurda bárbara, y bueno, hoy por hoy donde está jugando, ¿verdad? Un poco me pasó también en Boca con Roberto Salvatierra, con Pimpo. Pimpo también era, más allá de que es una característica diferente, pero bueno, era un jugador que yo le veía que tenía todas las dotes para llegar. Y después, bueno, yo te digo un par de jugadores que, bueno, no han llegado por diferentes motivos, o quizás no fueron en el momento justo, o cuando había que ir no se pudo. Para mí, uno de los jugadores que hubiese estado también a la altura de las circunstancias era Facundo Iriarte, en su momento cuando era pibe, cuando era joven. También tuvo para mí era uno de los que más apuntaba a llegar a ser un goleador importante. Y bueno, después muchos que han quedado en el camino por diferentes motivos, pero bueno, yo creo que el Lescano hoy por hoy, o sea, está manifestando lo que era en su momento divisiones formativas, así, con ese tranquito medio cansino, pero bueno, era un tipo que bueno, te podía sorprender desde su pegada hasta un pase, ¿verdad? Entonces, bueno, en divisiones inferiores eso se nota mucho. Lo que pasa es que después, a medida que van creciendo los chicos, es un poco como que se equipara, ¿verdad? Y yo he visto jugadores, pero tremendos, en divisiones inferiores, que bueno, que se gambetean 4 o 5 pibes, pero bueno, después cuando va llegando allá a quinta o a sexta se va equilibrando, y bueno, después pasan a ser quizás uno más de los jugadores que pueden llegar a jugar bien, pero bueno, no trascienden tanto, ¿verdad? Esos jugadores fueron importantes. Boca tuvo unas inferiores, Boca de Bolívar, que lamentablemente, bueno, ya no existe más, tuvo unas inferiores muy buenas en su momento. Es más, el señor que está acá a mi izquierda se fue a probar a Boca de Bolívar, y bueno, siempre lo recuerda, el señor Pequi. No sé, en la cancha de fútbol pegado a la net. ¿Y no ahí quedó? se hizo la primera prueba de Boca. ¿No quedó? No quedó. Bueno, entonces, pero bueno. Palacios, Fernández y Verdesegar. Y Verdesegar. El primer Boca. El primer Boca. Después, bueno, seguimos con Manzanita, de Verdesegar, también Roby Palacio. Y bueno, creo que fue el primer año, tenía un preparador físico que era Pilacho La Fuente, si mal no recuerdo. Y después, bueno, medio como que yo agarro como de preparador físico, y después yo agarré una división, y después, bueno, ya nos quedamos de firme como entrenador, que fueron mis primeros años como entrenador, ¿no? O sea, yo venía con 2 años de entrenador de división inferiores de Esmata. Entonces, bueno, ya empezamos con el tema de Boca, y tuvimos muy buenas inferiores. Le peleamos el campeonato, que en su momento un periodo era muy fuerte, Independiente estaba muy bien. Bueno, obviamente no existían los clubes nuevos de ahora, ¿verdad? Pero realmente se peleó, fuimos a jugar campeonatos, íbamos a jugar a competir a Olavarría, fuimos a competir a Carué, organizamos acá un campeonato también a nivel así regional, donde fuimos anfitriones.
La verdad que en su momento, después lamentablemente, por una cuestión de que a veces estábamos muy solos, esto se fue diluyendo. Después yo me fui porque, bueno, ahí surge la posibilidad de irme a trabajar a Estados Unidos y bueno, después creo que siguió un año más, 2 años más y después, bueno, en medio como que se apagó. El lugar también donde entrenábamos, ya empezaban a decirse, bueno, que se iba a hacer un barrio, que al final se terminó haciendo, ¿verdad? O que se iba a lotear y bueno, nos quedamos prácticamente sin cancha. Después también, bueno, Boca también participó con primera división, que no era, el primer año creo que la dirigió César Ortiz, que en paz descanse, ¿no? El Pulpo. Y después, bueno, después la dirigió Daniel Romera. El Dani. El Dani. Dani, y ya venía ya con Romera. Sí. No, vos decías de grandes jugadores, y vos te ha tocado enfrentar a grandes jugadores, jugar junto con grandes jugadores, que creo que no tuvieron la chance de llegar por el momento y porque por ahí las condiciones no eran las que son hoy. Hoy a Buenos Aires se llega muy fácil, muy rápido, Sí. digo, incluso por comunicación, ¿no? Sí, sí. El Pato Castro, Rabanito Cestona, tipos que no se quisieron ir, No pero sé que hubiesen jugado en cualquier lado y que, sinceramente, yo digo... Perdón, te aporto algo. Rabanito Cestona fue a Temperley a jugar la mano de José Farías. Se volvió. Está bien. Tenía que hacer prueba, no tenía que hacer nada. Tenía que jugar a Temperley. Y se volvió. Y estaba en primera. Por eso, Y se volvió. Por eso que te digo, me parece que también se tienen que dar otras condiciones, ¿no? Yo no discuto las condiciones de los chicos que han llegado. Ahora, estoy seguro que un montón que han tenido muchísimas más condiciones, le faltó constancia, le faltó, no sé, ese desarraigo que no pueden superar. José Gutiérrez estuvo un mes en Buenos Aires, tenía una prueba en Boca y se volvió. El Pato Castro se podría haber ido, Leo López también tranquilamente se podría haber ido, o sea, un montón de jugadores que se pudieron haber ido, que fueron grandes jugadores, pero no solo acá, porque muchos te dicen, pero ¿y dónde jugó? ¿Dónde jugó? Porque no tuvieron la chance de jugar en otro lado o porque no se quisieron ir. O sea, Karlovic, cuando se habla de Karlovic fue un grande que no quiso jugar en un grande. Entonces, esos casos también los tenemos en Bolívar y vos has vivido de cerca muchos de esos casos. Si tuve la suerte de jugar con todos, inclusive, bueno, Horacio Olivieri también, un delantero de la puta madre. La velocidad que tenía el polaco realmente era maravillosa y bueno, tuve la gran suerte de jugar con ellos. Un Marcelo del Río también pudo haber jugado en cualquier equipo capaz del ascenso, de una primera B metropolitana, de un Nacional B, no sé si en Boca o en River, pero en otros clubes seguramente lo hubiesen llegado. Y bueno, ahora es mucho más fácil. Yo quizás el desarraigo no lo sufrí tanto porque, bueno, yo por una cuestión familiar yo me radiqué en Buenos Aires desde muy chico. Entonces, bueno, no sufrí tanto ese desarraigo, ¿verdad? Pero yo sé que muchos chicos, y hasta inclusive compañeros que yo he tenido en Banfield, que venían a probarse con muchas condiciones y no aguantaban, porque extrañaba quizás su primera noviecita, por llamarlo de alguna manera, por sus amigos del barrio, por los padres. Entonces, bueno, no era nada sencillo. Y hoy por hoy, bueno, uno ve, se va a probar un pibe a un club y ya sale en el diario o sale en las redes sociales y se va a probar. Pero bueno, está bien, son los tiempos que se están viviendo, no me quejo, lo veo bien, que se le dé el apoyo que tiene que tener, pero bueno, sí, pero no tengas duda que esos nombres, y seguramente nos quedará alguno más, seguramente hubiesen llegado y hubiesen puesto mucho más grande el nombre de Bolívar en el fútbol. Dale, Pablito. Bueno, acá tenemos un mensaje, lo leemos, Ángel, de Facu Lambert. Dice, saludos, profe Daniel, excelente DT y mejor persona, armó un equipazo, el Deportivo campeón de la Liga 2005, dejó una huella imborrable. Creo que esto debe ser lo más gratificante, ¿no? El reconocimiento del jugador de fútbol, ¿no? Sí. ¿Qué deportivo? Aclarémosle a la gente qué deportivo, porque la mayoría no sabe. Dice Deportivo Pirovano, no. Deportivo Pirovano no existía en el 2005.
Claro. No, saludo primero más que nada a Facundo Lambert, tengo el mejor de los recuerdos. Sí, Deportivo Argentino de 30 de agosto, Ahí ahí está. tuve la posibilidad de, bueno, jugó Jorge Angiuli, lo llevé a Jorge Angiuli, lo llevé a Juan Alfonsín, que eran en los últimos años de Juan, te llevé un chico también de Anderson que jugaba marcador central, y bueno, tuvimos la suerte de salir campeón del torneo Interligas, que era una fusión. Tremendo torneo, ¿no? Era una fusión de la Liga de Tres Lomas con la Liga de Trenquelauquen. Imagínate el nivel que hubo, ¿no? Y tuvimos la suerte de salir campeón invicto y siempre es muy recordado, siempre tengo el mejor de los, siempre hay gente que me llama de Tres Lomas. Y bueno, también como anécdota, es el único campeonato que gané en primera división, porque no es nada fácil salir campeón en primera división. En inferiores sí hay unos cuantos. Pero bueno, en primera división es el único campeonato que tuve la suerte de una vuelta olímpica con muchísima gente y bueno, para mí es uno de los mejores recuerdos que tengo. Como también te digo que hay colegas que han dirigido 50 años y no saben lo que es una vuelta olímpica, ¿no? Con primera división. No es nada sencillo, Ángel y Pablo, no es nada sencillo salir campeón en primera división. Por eso, cuando uno más en ese tipo de competencia, la Liga Tres Lomas siempre ha sido fuerte, siempre, históricamente. Yo trabajo ya en tres clubes he trabajado, en la Liga de Tres Lomas, y bueno, este fue el último del año pasado, el anteaño pasado, sigue siendo con jugadores foráneos, con jugadores que vienen de una trayectoria importante, entonces bueno, realmente ese fue un mérito bárbaro, y bueno, hoy por hoy se recuerda mucho en el club. Dijiste que tuviste la chance de irte a Estados Unidos. ¿Qué pasó con esa chance? ¿Fuiste? ¿No Sí, pudiste Estuve, contactar? Sí, fue el primer viaje, eso fue en el año 99, así que mira, también ha pasado un par de años. un cuarto de Eh, siglo. sí, yo cuando empecé a hacer el curso de entrenador, yo le dije a mi esposa que, bueno, la idea mía era no quedarme en Bolívar, que si surgía alguna posibilidad a nivel. Jamás pensé que me iba a dirigir a África, por decirte algo. Pero bueno, si aparecía alguna posibilidad afuera, yo me iba a ir y bueno, quería que tener el apoyo de ellos. En ese momento, y de la familia, ¿no? Ya tenía a mi hija también. En ese momento eran 2 años en la carrera de entrenador, así que la hice 97-98. Nos recibimos 5 bolivarenses de acá. Fuimos a estudiar a Deró, donde se hizo ahí el curso de entrenador. Nos recibimos con Julito Lozada, mi amigo, Raúl Marchone, Gustavo Montenegro, bueno, falta uno, yo y bueno, ya me voy a acordar el otro. Así que bueno, nos recibimos de técnico. Y bueno, surge la posibilidad tenía una persona, un amigo en común en Estados Unidos, le dije la posibilidad si surgía algo, y bueno, surgió la posibilidad, me fui a trabajar en una escuela de fútbol de allí, trabajé ese tiempo, bueno, después pasó algo personal. ¿En qué parte de Estados Unidos, Daniel? Bueno, yo me fui a vivir a Pembroke Pines, que está cerca de Miami. Y sí, no, está muy cerquita de Miami. ¿Pero hablan O sea, castellano? Algo. Yo trabajé en una escuela de fútbol donde tenía 20 chicos, 10 hablaban español porque eran de padres colombianos, ¿Latino? venezolanos, y los otros 10 no, eran nativos de ahí. Entonces, bueno, un poco me las ingeniaba, más allá que el fútbol es muy gestual, pero bueno, un poco me las ingeniaba y bueno, de ahí en más yo aparentemente yo iba a seguir y bueno, iba a seguir aprendiendo el tema del idioma. Yo lo único que sabía decir era thank you y yes, nada más que eso. Pero bueno, uno se va ayornando a lo que le toca vivir. Entonces, bueno, tuve la posibilidad de trabajar eso. Trabajaba también, trabajaba con un arquerito mexicano aparte, te hacía trabajos aparte. Y bueno, después me pasó, bueno, te decía algo, pierdo a mi padre, que eso fue un golpe muy duro estando allá, y bueno, decidí volverme. ¿Jugaba al fútbol tu papá? Mi viejo jugó acá en Talleres, en época. Después creo que había un equipo también, Estrellita del Sur se llamaba. Claro. Entonces, bueno, de esa época. Pero no jugó mucho, digamos, a nivel clubes así no jugó mucho. Pero bueno, siempre ¿Y de fue qué una jugaba? persona. De defensor también, de defensor, de lateral.
lateral O por sea, derecha. tu hermano salió a la familia de tu mamá. Sí, pues sí, prácticamente, sí, pues, sí, sí. Bueno, mi hermano era picante para jugar, un delantero muy, sí, a los 17 años, bueno, jugó en la selección acá de Bolívar, un tipo muy carismático, muy querido, y bueno, hoy por hoy tiene muchos amigos acá, y bueno, tuvo esa posibilidad de jugar también allá, como decíamos anteriormente, con Pablo en el maratón de Honduras, entonces bueno. Eh, y bueno, y así se sucedió que me volví con la posibilidad de poder, quizás en un tiempo no muy lejano volver, pero después no se dio nunca más. Lo que pasa también, que en esa época, Ángel, no te pedían visa para entrar a Estados Unidos. Fue la época de Menem, donde Claro. vos solamente entrabas con el pasaporte, ¿sí? Relaciones carnales teníamos. Claro, hoy por hoy no sé, es complicado el tema de la visa. Así que bueno, solamente me fui con el pasaporte y bueno, ahí estuve. Una experiencia muy linda porque bueno, también se veía que el fútbol en Estados Unidos iba a aflorar y se veían muchos campos de juego bien diseñados. También estaban ahí en su momento con el tema de las divisiones formativas. Pero bueno, se veía que ahí no hay problemas económicos, así que bueno, y hoy por hoy sé que o sea, eso ha florecido muchísimo más, entonces bueno, y bueno, sabemos que hoy por hoy Estados Unidos no es una potencia, pero siempre hay que tenerlos en cuenta. Hablaste bueno, de los años, de cómo pasa el tiempo, ¿no? Y bueno, me pongo a pensar que el último equipo de Bolívar que dirigiste en Primera División fue Independiente en 2010, en la Liga de Peguajó. Bueno, Sí, después tuviste un paso por Bulldog en la Liga local, pero bueno, sí. más allá de eso, exactamente, no dirigiste un equipo de este Se te corta, renacer de la Liga, se te tiene corta, todo Pablo. lo que... Sí, Pablito, tenés algún problema de conexión, pero bueno, vamos a concatenar un poco la pregunta. Lo están usando mucho los vecinos, decirle que se dejen de embromar, que se acuesten, que no usen internet, que si no ralentizan el Bueno, pero internet. ahí se escucha bien. Eh, Saludos, sí, más o menos. Saludos de Miriam Bentín también, gran persona, grande T. Daniel. Saludos de Sí. Miriam y Sergio Lizamburu. No me pongo de pie porque si no salimos de pantalla. ¿Para cuándo el libro de la historia profesional? Bueno, ya vamos a hablar del libro al final, porque Pequi tiene ganas de hablar del libro y te va a hablar del libro de él y vos le podés hablar del libro de él. ¿Qué relación? Yo te hablé y te llevo un poco para atrás, ¿no? La relación con el Patón, que creo que es una relación de mucho tiempo, anterior incluso. ¿Cómo es la relación que empezás a tejer con Daniel Romera? Porque vos llegás a Bolívar a fines de los 80, principios de los 90, y caes en Esmata. Yo no sé si lo conocías a Romera, si te habías ido a cortar el pelo alguna vez, el flequillo a los Romera. Yo te digo, bueno, con el patón, o sea, vive acá a una cuadra de mi casa, o sea, Desde era siempre. del barrio prácticamente. Más allá que, bueno, yo viví mucho tiempo en Buenos Aires, pero nunca dejé de venir a Bolívar. Siempre hubo en vacaciones de invierno, vacaciones de verano, porque acá quedó mi viejo viviendo en Bolívar. O sea, mis padres se separan, se divorcian, yo me vine con mi madre a Buenos Aires. Pero nunca dejé de venir o sea, nunca perdí contacto con mi papá. Entonces, bueno, siempre con el patón, que íbamos a jugar al campito, acá al campito, yo te hago señas como si, donde vienen los circos, ahí había una gran canchita, el campito de Burgaleta que le llamamos nosotros, después había otra ahí paralelo donde está Taller, ahora había otra cancha nada más. Entonces, bueno, siempre, imaginá, yo estuve acá en Bolívar hasta casi cuarto año, cuarto grado. Yo en cuarto grado me voy a vivir a Buenos Aires. Entonces, bueno, prácticamente de ahí lo conozco al patón y bueno, nunca dejamos de conectarnos. Cuando yo regreso a Bolívar, yo me vine el 21 de junio del 91. Empezaba el invierno Bolívar y caigo acá nuevamente en Bolívar. Y bueno, jugué para empleados de comercio, el primer regional que entró empleado de comercio, cuando explotó Gomenza, cuando jugaba Larredondo, atajaba Chupete Viscardi, venía Vega, muy amigo de Néstor Lucase. Yo había sido,
sí, Villarreal empezaba, no sé si estaba Lucho, era pequeñito, sí, estaba ahí. Beto Álvarez. Beto Álvarez, exactamente, Toncel, hicimos una campaña La tremenda. Yuya. Sí, hicimos muy buena campaña. El entrenador era Néstor Ducase. Entonces, bueno, yo había jugado con Néstor y yo ya venía con 30 y algo de años. Y bueno, me ve Ducase y me dice que le vendría muy bien al plantel, que ya era un muchacho, porque tenía muchos pibes, Pepona Carbajo, Lucho Villarreal, bueno, toda esa camada de jugadores que venían asomando y pedían pista. Entonces, Leo bueno, Ferreira. Leo Ferreira, los dos, Leo Sí, los dos. Y Ariel. Sí, y Ariel. Entonces, bueno, Castro, los dos Castro también. Los dos Castro. Los dos Castro, muy buenos Más jugadores. Marco que Diego un poquito después. Claro, Diego un poquito después. Entonces, bueno, todos esos pibes conformaban el plantel que iba a ser el campeonato, que fue el primer torneo del interior que jugó Empleados de Comercio. Nos tocó Loma Negra, con un equipo de la puta madre. Entonces, bueno, eso fue un poco juego para empleados. Pasa ese torneo, que hicimos una gran campaña, y después, bueno, medio como que yo no arreglo mi situación con empleados, y en ese momento estaba mi primo, Marcelo Colombo, estaba muy metido, que era diputado. Era el dueño de Esmata. El dueño de Esmata, bueno, es primo mío. Entraba con el 504 hasta la mitad de la cancha en la de. Claro, entonces, bueno. No llegaba hasta la mitad de la cancha porque tenía miedo que le pincharan la roseta en la goma. La roseta, sí, más que nada eso. Entonces, bueno, empezamos a charlar de fútbol, me dicen, mirá, yo tengo una idea, es el año que viene, está de armar Esmata, y ahí está el técnico, que es Daniel Romera, te lo voy a presentar. Ahí lo conozco a Daniel. Y bueno, pero dice, la liga me exige, tenemos que tener divisiones inferiores, te anima a armarla, y bueno, yo ya había arrancado con este gustito de poder empezar a dirigir, y bueno, ahí fue un poco el comienzo mío como entrenador, que bueno, jugaba, era el preparador físico, y bueno, y dirigía las divisiones inferiores. Y ahí el capitán. Sí, bueno, sí, un poco anecdótico eso. Ahí un poco surge lo que es Esmata, que estuvimos 2 años con Daniel, haciendo Esmata. Después nos fuimos un año, que fue la primera vez que Villajuana entró en el fútbol. Villajuana 95. Claro, fue la primera participación y la única que ha tenido a nivel oficial, porque siempre estamos acostumbrados a Villajuana el torneo de los barrios, ¿verdad? Y después, bueno, tuvimos, si mal no recuerdo, 2 años ya con Boca. 96, 97, 98, 99. Claro, las temporadas con Boca, que ya fue lo último, digamos, de ese grupo que veníamos de Esmata, o sea, con Fabio Aguilera, Tato Rodríguez, bueno, el mismo Walter Quevedo. No, tenés que contar con quienes jugabas. Jugabas con Guillermo Fittipaldi. O sea, yo no sé si Andoni Goicoechea y vos hubiesen sido una dupla tremenda, pero vos y Fittipaldi. No, yo con Fitti no llegué a jugar. ¿No llegaste a jugar con Fitti? No, Fitti jugó un año antes. Y después llegué yo. Bueno, Walter Suárez también, Daniel Sosa, Marcelo Birmanda, Marcelo Asperué. Teníamos un equipo que hoy por hoy, con esos nombres, capaz que hubiésemos hecho un poquito más de fuerza. Era Lo que pasa es que Rodríguez, Silva, Marchioni, Luengo y Aguilera. Asperué, Walter Suárez o Batata López, Vilmanda, Oribe, Quevedo y Sordo. Sordo, y en su momento también tuvo Jorge Coviella. Entonces, bueno, no, pero ¿te acordás lo de Coviella? Que yo lo recuerdo siempre. Coviella tiene un muy buen torneo en Talleres y lo traen a jugar a Esmata. Va Marcelo Colombo, lo habla también del barrio, Jorge. Claro, sí, todos de acá. Y cuando llega, no había ido a entrenar en toda la semana, no me acuerdo si era el primer partido, segundo partido, por ahí. No había ido a entrenar en toda la semana y llega en bicicleta por la costa de la ruta. Y cuando le toca, entra al vestuario, lo que era el vestuario hoy, creo que es el de los árbitros, o no sé quién se cambia ahí. Creo que todavía el visitante se cambia en esos vestuarios en Alem. Y Romera empieza a repartir las camisetas
y Jorge no tenía botines. Entonces le prestan unos botines y Romera le tira la 13 o la 14. Y Noviel le tiró la 13 o la 14, Coviella le revolvió los botines por la cabeza, agarró la bicicleta y se volvió. Sí, sí, eran otros tiempos y bueno, capaz que no había, acá también a veces se carecía de la formación del jugador. Entonces, bueno, yo creo que hoy por hoy eso ya no pasa, creo, que hoy no pasa y si pasa, pasa muy, muy poquito. Pero bueno, yo creo que también en eso el fútbol de Bolívar ha evolucionado mucho. No es lo mismo cuando yo empecé a dirigir esas divisiones formativas de Mata o las de Boca, que a las de ahora. Ha cambiado, o a las de ahora, ha cambiado mucho, sistemáticamente ha cambiado mucho y uno también se tiene que ayornar a las nuevas modalidades que hoy por hoy existen en el fútbol y tiene que tratar de estar bien preparado porque, bueno, no es lo mismo el chico que tenía esa edad en ese momento que al pibe de ahora. Entonces, bueno, también creo que en ese sentido se ha mejorado el fútbol de Bolívar, lo que es divisiones formativas, lo que es organización, se ha mejorado bastante. Pasa que hace mucho que no trabajo. Yo estaba sacando la cuenta, hace 7 años que no trabajo en Bolívar. La última vez que trabajé fue en el 2018, una categoría de inferiores de Casariego. Después, bueno, primera división, como decía Pablo, del 2010 que no dirijo acá en Bolívar, dirigí los últimos años en Bulldog. Pero bueno, yo creo que en ese sentido se ha evolucionado bastante. Volviendo a lo que te decía sobre el 2010 y los años que pasan, excepcionalmente hace 15 años, ahora con este reverdecer de la liga, ¿te ilusionás con un equipo de primera de Bolívar? Sí, ¿cómo que no? Sí, yo vivo de esto, Pablo. A mí donde me surge una posibilidad y lo veo que esté dentro de todo organizado y bueno, ver, ya me cuesta decir proyecto, ¿viste? Porque a veces hablamos mucho de proyecto y a veces tenés la mala suerte de perder 2 o 3 partidos y se termina el proyecto. Entonces ya hablar un poco de proyecto hoy por hoy es que queda medio relativo. Pero bueno, donde vea que las cosas se quieren hacer seriamente, se está trabajando bien, yo creo que todos los clubes de Bolívar, cada uno en la medida que puede, hace las cosas bien como corresponde y hasta donde les da. Entonces, bueno, si surge alguna posibilidad, yo nunca digo que no. Yo vivo de esto y a mí, yo siempre me lo voy a tomar con la misma seriedad. Dirigir acá, dirigir República Dominicana, como esta última estancia que he tenido, o dirigir un campeonato internacional como me tocó en África, que creo que es uno de los puntos más altos a nivel competitivo que me ha tenido como entrenador. Y bueno, entonces uno siempre tiene que estar preparado para eso. Vos lo viste jugar a Jorge Coviella de chiquito, lo viste jugar a Ricardo Borio, y ahora ves al hijo de Coviella que juega parecido, posiblemente mejor que el padre, pero el hijo de Ricardo Borio juega 27 veces mejor que el padre como poco. Es uno de los pibes también que tuvimos en Talleres. Los dos pasaron por Talleres. Claro. Borio ya también se, o sea, el otro día lo vi y me sorprendió la altura que tiene, grandote, ha crecido mucho. Lo mismo Nicolás Coviella, lo mismo, jugadores con un perfil también como para poder apuntar a algo más. Y bueno, ahí en Talleres un poco pasó, medio como que se me repite la historia con Boca, con buenos jugadores, pasa ya quizás de la carencia que uno, por llamarlo así de alguna manera, que teníamos, llegaron muy buenos jugadores. Entonces, bueno, esos dos pibes y por hoy los veo y realmente es un orgullo haberlos dirigido. Y no me creo padre futbolístico de ellos, no. Yo trabajé con ellos como he trabajado con muchos otros que quizás no tuvieron la repercusión que están teniendo estos chicos. Entonces, bueno, Talleres también tuvo en ese momento, fueron 4 o 5 años realmente donde también le hacíamos partido, por llamarlo así de alguna manera, a todos los clubes, y bueno, y hoy por hoy sacó uno de los jugadores que está jugando en primera división, y bueno, es una satisfacción muy grande también. Bueno, a ver, nombraste a Iriarte, pero sí. Hay jugadores que ponele, no trascendieron y que vos dijiste sería todo como para hacer otro nivel, otro
otro protagonismo en el fútbol. Sí, 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 hay jugadores que realmente, o que uno creía que podía llegar a más, y realmente por diferentes motivos no se dieron. Y muchas veces la dosis de suerte también es muy importante en el fútbol, y a veces el fútbol es muy injusto en eso. Muchas veces la pelotita pega en el palo, sale afuera y te perdés un campeonato, o muchas veces una lesión para un jugador no te ayuda a poder consolidar lo que uno tiene como expectativa. Entonces, bueno, hubo jugadores que realmente yo creí, o a lo mejor mi óptica era diferente a la demás. Creí que podían estar en el primer nivel, y bueno, ya te digo, por diferentes motivos, o que lo intentaron y no pudieron llegar a lograr el objetivo. Elías Gutiérrez era un jugador que para mí también tenía muchas condiciones, ahí cuando lo tuvimos en Talleres, un chico que estuvo en Defensa y Justicia, después pasó a Racing, y estuvo ahí, y bueno, un jugador también con muchas condiciones. Hoy por hoy está en Balompié. Entonces, bueno, muchos pibes, y también algunos jugadores también que no dirigí yo, pero que uno los veía como posible. Gustavo Pichirilo era un jugador también para tratar bueno, que te sorprendiera en Buenos Aires también. Muchos jugadores que realmente uno los tenía como rival, pero no dejaba para nada bueno, de decirle que tenía muchas condiciones como para llegar al fútbol grande. Pero ya te digo, por diferentes motivos, o por decisión propia también de los jugadores, de no querer ir, como pasaba con el caso de que hablábamos esa época de Sestona o de Castro, que a lo mejor no se querían mover acá por su confort, por llamarlo así de alguna manera, y bueno, es respetado eso, ¿verdad? Cada uno con lo que quiere hacer de su vida futbolística, más que nada. ¿Te imaginabas 35 años después ver la cancha de Alén como está? Digo el césped, porque después el entorno, hay unos vestuarios nuevos, pero después sigue siendo bastante parecida, pero digo el césped, y eso te sorprende. Sí, y eso también es bueno también. Ojalá hubiésemos tenido nosotros ese tipo de terreno, porque bueno, pero igual metíamos amor a lo que hacíamos. Lo mismo cuando voy al estadio, lo mismo. El otro día, bueno, fui a ver Ciudad contra Olimpo, y realmente me quedé admirado cómo está el estadio. Realmente eso, por eso te digo que hemos crecido en ese sentido, no solamente quizás en la faz deportiva, sino también a nivel estructura. Se ha crecido, y bueno, hoy por hoy uno que tiene la posibilidad de poder trabajar afuera. Ese año yo estuve, el año pasado que estuve en la Liga Tres Lomas, siempre te preguntan, che, qué bien está Bolívar con el tema del Federal A, que ha jugado con River, que ha jugado con Independiente, perdón, que ha jugado con Banfield. Eso también nos permite también a crecer, y bueno, uno siente orgullo, porque bueno, uno es de acá. Yo me siento como un pequeño personaje de fútbol también. Entonces, bueno, eso también ayuda hasta da ganas de que esto siga evolucionando, y yo creo que no vamos a tener techo. Ojalá que se siga dando esta posibilidad de que Ciudad siga avanzando y tenerlo en otra categoría, sería maravilloso. Lo mismo fue cuando estuvo en su momento Barracas, en que yo también tuve la posibilidad de poder trabajar ahí con divisiones formativas. Entonces, bueno, cuando uno arrancó con esto de Ciudad, uno lo que pensaba, bueno, espero que no se caiga como se cayó Barraca en su momento, que bueno, que logramos el ascenso, y después, bueno, fue todo tan efímero, ¿no es cierto? Pero bueno, hoy por hoy estamos muy bien. Yo también fue la última vez creo que fue el año pasado, fui a la cancha de Urdampilleta, que también la vi muy bien, muy ordenada. Ahora, bueno, Pirovano, ahora la veo que han arreglado bastante bien lo que es el campo de juego. Entonces, bueno, eso habría que levantar un poquito lo que es Independiente, que es un club que también, junto con Talleres, es uno de los clubes que yo quiero mucho, porque no solamente trabajé en lo deportivo, también trabajé en otro ámbito, en Independiente, durante mucho tiempo. Entonces, bueno, eso también... ¿Tenía la pileta? Claro, sí, con mi gran amigo que se fue hace poco. Dani, vos hablabas de la infraestructura de Bolívar. Vos te fuiste de chico, volviste. La única cancha nueva que tiene Bolívar es el predio de la Victoria en pleno comercio. Después no hay cancha, y tenemos 8 equipos y pretendemos 10 equipos, digo en Bolívar, no hablo del partido.
Pero Sí, digo, sí, es el estadio Independiente, Alem y lo nuevo de empleados. de Se empleado de terminó, empleado. no hay Sí, más. sí. Bueno, ahora bueno, creo que le faltan algunas cositas a Casariego, ¿verdad? Que sería también lo último para poder jugar oficialmente. Sí, pero Sí, después, pero bueno, digo, vos fíjate que el Fortín, cuántos años jugó, cuántos campeonatos ganó, no tiene cancha. no tiene cancha. Eh, y así te puedo decir Argentino, y Tiene, podemos ir y rememorar un montón bueno, Alem mismo hoy no no, existe como, no es tiene lo el mismo. predio ese, pero después nada más. O sea, nos Sí, hemos sí. quedado en esa infraestructura, en poder En tener más canchas, ¿no? más canchas, sí. No sé si hay el lugar específico como para hacer otra cancha. Pero bueno, habría que buscar la forma y bueno, creo que ahí la gente de empleado logró un lugar fantástico ahí donde lo logró. No sé si Talleres, yo una vuelta, perdón, una vuelta con Marcelo Linares la marcamos a la cancha y daba como para hacer una cancha con unas pequeñas tribunas, que también podría ser algo importante, quizás por lo menos como para poder jugar divisiones inferiores, que en su momento se jugó ahí. Talleres cuando fue campeón en el 93 era local en el estadio, ¿no? Las inferiores jugaban en la cancha Claro. de Talleres. No sé si las inferiores jugaban en esa cancha, ¿eh? Mirá, yo jugué ahí contra Talleres, dirigiendo, si mal no recuerdo, Boca, dirigía las inferiores Talleres Ortiz, no el Pulpo, sino El negro, sí, sí, señor. en Ortiz. Y nos cambiamos ahí lo que es dentro de la sede. Entonces, bueno, un año jugó ahí Talleres con las Sí, yo lo inferiores. recuerdo, porque yo era parte de las inferiores también de Talleres en esa época. Claro. Entonces, De bueno, pero sí, 504 negros, el negro Ortiz. sí. Gran Entonces quizás técnico de las inferiores de Independiente, histórico, Y de la que primera de Independiente también. terminó mal con Independiente y empezó a deambular, un tipo que se nos fue muy joven. sí, también. Quizás tenés razón, Ángel, quizás puede ser una cuenta pendiente de poder agregar otra cancha. No sé quién estaría en condiciones hoy por hoy de hacerlo, ¿verdad? Porque, bueno, digamos que los clubes que participan, todos tienen cancha menos Casariego, ¿verdad? De acá de Claro. local. El Ciudad no. Sí, claro. Y bueno, el estadio, entre comillas. Claro, pero el estadio es municipal, o sea, podría ser de Municipal, todo. claro. Claro, de todos, sí, Pero, supuestamente de todos. claro, al margen del convenio, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Pero Porque bueno, lo mandan a jugar de local a Independiente y fíjate cómo claro. está la cancha de Independiente. O sea, Sí, sí, sí. o si no tiene que ir a jugar de local a Urdampilleta, que Urdampilleta no Claro, entró este año, lo cual claro. también es otra cosa que uno no logra entender muchas veces, ¿no? Pero bueno, Jugó de local en Pirovano, Casariego, el último partido. sí, pero porque invirtió en la localidad, porque tenía que jugar con Pirovano e invirtió en la Está bien, localidad. No se dio la porque viajó, localidad. sí, pero no porque viajó y lo llevó a empleados a jugar a Pirovano, no. Claro. Está bien. Dani, bueno, hemos hablado de un montón de cuestiones. ¿Te gustaba más jugar de central o jugar por afuera? No, a mí me gustaba más jugar de central. Yo cuando arranco en Banfield, yo cuando jugué acá en Bolívar, en estos ida y vuelta que tenía antes de jugar en Banfield, jugué acá en Talleres y jugaba delantero, porque yo quería un poco copiarlo a mi hermano fue delantero, y entonces, bueno, yo jugaba de delantero. Pero bueno, no, me voy a probar primero a los Andes, de volante por izquierda. 2 veces fui a probarme los Andes y no pasó nada. Entonces, bueno, surgió una posibilidad de irme a probar a Temperley y con mis amigos de ahí de Lomas de Zamora, me dan la idea, dice, pero ¿por dónde probás de defensor? Ya probaste 2 veces en los Andes, no pasó nada. Y bueno, siendo zurdo, bueno, me meto de marcador central, o sea, nunca había jugado de defensor. Y bueno, nos vamos a probar a Temperley y miércoles, todos los miércoles. En ese momento surge también la posibilidad de probarme en Banfield. Y bueno, allí fuimos también con mis compañeros, porque bueno, no sabíamos con cuál íbamos a tener más suerte. Y bueno, llegó un momento que nos teníamos que decidir, o Temperley o Banfield. En ese momento Banfield era más,
más seductor, por llamarlo así de alguna manera, y nos quedaba un poco más cerca también del lugar donde vivíamos nosotros. Y bueno, ahí empecé a jugar de marcador central, hice todas las inferiores, desde la octava hasta que llegué a primera división, jugando marcador central. Jugué de volante central también en algunos partidos, y en algunos partidos también alternaba, cuando no jugaba Elvio Vázquez, que era de la misma categoría, porque a lo mejor Elvio jugaba en reserva o lo pasaban a otra categoría superior, yo jugaba de lateral. Entonces, bueno, no tenía problema, era correrme un poquito, me gustaba porque, bueno, subía un poco más, utilizaba más el costado de la cancha y, bueno, decían que era bastante rápido en ese momento, pero bueno, no sé. No hay que hablar de uno nunca, ¿no es cierto? Pero bueno, más o menos esa era la virtud que uno quizás podía llegar a tener. Pero a mí me gustaba... Llegaste a jugar un amistoso en primera, ¿no? Sí, ahí tengo 4 amistosos con primera división, que fue en el año 82 y 83 que estuve en el plantel. El otro día tengo anotado, tengo un viejo cuadernillo donde jugamos entré en el segundo tiempo contra Estudiantes de La Plata, y el otro día ayer que lo miraba a pobre Miguel Ángel Russo como está, bueno, jugó Miguel Ángel Russo de 5 y Isabela de 10 ese día. Lo marqué claro, Ponce, atajó Isla, jugó de marcador central, jugó el Tata Brón y no me acuerdo el otro, y lo marqué al Colorado Vieta, que Colorado Vieta venía de jugar de River Plate, un delantero onda mellizo, Barrio Cheroto, una cosa así, rapidito. Entonces, bueno, esos fueron los partidos que tuve la posibilidad de poder jugar. Y bueno, jugué contra Ferro también, con Márcico, Cooper, Sacardi, Cacho Sacardi, Norenberg, Cooper, Oscar Acosta, claro. Varicio, Bastigalup, que era el otro arquero, Arregui también. Agonil. Agonil, sí, bueno, jugamos, tuve la suerte también, ingresé en un segundo tiempo, porque bueno, nosotros éramos pibes que completábamos el plantel de primera, digamos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, primero jugaban los titulares y después, bueno, íbamos, de a poquito íbamos entrando. Y después jugué también contra Racing. Contra Racing jugué contra San Lorenzo de Mar del Plata, donde lo marqué al Pampa Orte, nada menos. Que también Racing tenía en ese momento un equipazo. Es más, mirá cómo es la vida, ¿no? De 4 jugó Esqueo, que yo después juego de compañero en Bulldog con Carlos Esqueo, que había jugado, bueno, mucho tiempo en Racing, había jugado un mundial, una persona también excelente tipo, también jugó en Boca, ¿no? Por supuesto. Venía con un cartel bárbaro acá a jugar a Bulldog. El delantero de Racing. El delantero de Racing me tocó marcar a Orte, y el otro, no, ahí lo tengo anotado. Después, cuando tenga el tiempo, te lo voy a mostrar. Pero tenía un equipo bárbaro. Que asesinaron. Claro, sí, que jugó mucho tiempo en Banfield también, un rubio de Rulito. El Pampa Orte. El Pampa Orte, sí. Así que bueno, tenía muy buen equipo Racing en ese momento. Emma Costa estaba como jugador también, ese día no jugó, estaba lesionado. Y bueno, ya te digo, después jugamos contra San Martín de Tucumán, que bueno, no registro jugadores importantes en ese momento. Esos 4 partidos tuve la posibilidad de jugar en primera división en Banfield. Bueno, Daniel, desde mi parte, nada, decirte que te agradecemos como siempre la predisposición, las ganas, Bueno. y bueno, muchas veces tener la oportunidad de recorrer, en tu caso, ¿no? Que tenés una carrera tan interesante, no solo como jugador, sino como escritor, sino como Tamundos que ha tenido la oportunidad de estar en todos lados. Y bueno, de mi parte agradecerte como siempre la predisposición, las ganas. Y la última pregunta de mi parte es, ¿qué es lo que proyectás para lo que se viene, ¿no? Porque indudablemente dijiste que vivís del fútbol y me imagino que bueno, de seguir ese camino el próximo año. ¿Qué es lo que imaginas?
Están Bueno, mirando mucho Netflix ahí en el conglomerado, ¿eh? sí. Sí, porque no se escucha bien, se le entrecorta a Sí. Pablo mucho Netflix los vecinos. No, pero algo no, entendí bien la pregunta. Mirá, yo estoy a disposición, Pablo. Trato de no desesperarme porque gracias a Dios nunca, en estos años que llevo, 34, 35 años dirigiendo, solamente paré un año por una cuestión, una decisión propia más que nada. Pero gracias a Dios nunca he parado, siempre a veces ganando más, a veces ganando menos, pero bueno, siempre viviendo del fútbol, que es lo que a mí me apasiona. Y bueno, y siempre soy agradecido porque yo cuando arranqué con esto, jamás pensé que iba a llegar, que cuando jugaba acá en la calle de tierra con mis amigos en Bolívar o en la esquina, jamás pensé que podía, ni en los mejores sueños uno piensa todo esto que se me ha dado y bueno, trato de disfrutarlo al máximo, a veces me pongo a pensar y bueno, la verdad que soy un afortunado en esto, poder trabajar de lo que te gusta. Primero haber vivido la etapa como jugador. Llegué hasta donde llegué, hice todo lo que correspondía y si no llegué por algo será, ¿no es cierto? Yo creo que cada uno tiene el destino marcado. Yo, o sea, he tenido muchos compañeros que después se han dado la cabeza contra la pared porque no se han cuidado, porque han despilfarrado la posibilidad que tenían. Yo hice todo lo correcto como jugador, o sea, no me puedo reprochar nada. Llegué hasta ahí, más de eso no puedo dar. Y después como entrenador también, era impensado que yo, bueno, decía anteriormente, me fuera a dirigir a África, ¿no es cierto?, un equipo de primera división. Si me hubiesen dicho, lo hubiese dado, déjame tranquilo, no me cargues con eso. Pero bueno, se dio y bueno, después se dio lo demás. En total tengo un recorrido prácticamente de 10 países, en diferentes niveles, con divisiones formativas, con esto, con lo otro. Esto último que también que me tocó vivir en República Dominicana también fue muy importante, porque otra vez medio como que me metí otra vez en el juego. Entonces, bueno, yo soy un agradecido total y bueno, si tengo que dirigir acá en Bolívar no voy a tener ningún inconveniente de dirigirme, lo voy a tener a tomar con la misma seriedad y responsabilidad como me lo tomo siempre. Para mí, yo lo mismo responsable de dirigir la octava de Talleres o la quinta de Casariego que la primera de Salcedo o la primera de Panther de África. Me lo tomo con la misma responsabilidad y con la misma seriedad y siempre con el mismo respeto, ya sea a los jugadores, a los directivos, con esa misma seriedad y bueno, y hasta inclusive hasta con ustedes también, con el periodismo también, ¿no es cierto? Entonces, bueno, espero que el año que viene, porque ya este año es complicado, salvo que salga algo afuera, pero lo que es acá a nivel ligas nuestras, yo creo que hasta el año que viene no se va a mover, que el movimiento siempre empieza en octubre, diciembre, ahí ya empieza el movimiento en ese sentido, entonces, bueno, estar preparado para si surge la posibilidad, analizarla, estudiarla y tratar de no equivocarse lo menos posible y bueno, meterle para adelante. No descarto tampoco lo que es divisiones inferiores, tampoco no lo descarto, porque también me gusta mucho dirigir divisiones inferiores, pero bueno, lo que es primera división me gusta un poco más, porque la exigencia es otra también. Entonces, bueno, eso no es que con divisiones formativas uno hace la plancha, ¿no? Pero bueno, lo que es divisiones inferiores, primera división me gusta más. Uno imagina que por ahí esta nota no sabes dónde termina, pero por ahí la ve algún dirigente de Bulldog, de Guglieri, que por ahí se arma para el año que viene, de Atlético Urdanpilleta, que seguramente el año que viene va a participar, a pesar de que tiene técnico, bueno, por ahí toman la decisión de cambiar. Viendo todo este currículum tuyo, uno puede imaginar como dirigente de cualquier club de por acá, que contar con tus servicios es caro, o sea, que podés ser un técnico caro. ¿Qué le decís a esa gente? Me lo han dicho, yo tengo los pies sobre la tierra, Ángel, yo sé lo que tengo que, por llamarlo así, llegar a pedir acá, lo que puedo llegar a pedir en África, lo que puedo llegar a pedir en República Dominicana por mis servicios profesionales. Uno trata de adaptarse al medio y yo sé realmente cómo tiene que ser, ¿verdad? Entonces, bueno, si hay algún directivo que no tengan temor, se puede hablar, se puede dialogar, se puede llegar a un acuerdo, no hay ningún tipo de inconveniente. Como sé también lo que puedo llegar a pedir en la Liga Tres Lomas, ¿verdad? Esto es así, porque yo conozco, gracias a Dios, he trabajado mucho en lo que he trabajado en 5 ligas acá en la provincia de Buenos
Buenos Aires, entonces estoy al tanto de todo, tengo mucho contacto con colegas, con periodistas, y uno se entera de, bueno, más o menos en qué valores se anda esto. No es lo mismo dirigir primera sola que primera y con todas las visiones formativas. Entonces, bueno, hay una escala de valores o de precios que uno tiene que adaptarse y bueno, también ver la realidad del club también. Entonces, bueno, uno trata también de ser, observar todo eso y hacer un análisis y decir, bueno, muchacho, valgo esto o el trabajo es este, y bueno, de ahí en más. Después está el tire y afloje, como se llama normalmente, pero bueno, siempre se llega a un acuerdo. A mí nunca me ha costado llegar a un acuerdo con los clubes. Por supuesto que a lo mejor ha habido algunas diferencias, pero bueno, siempre hay que poner de ambas partes un poquito lo mejor y están las ganas también y el momento también, ¿no es cierto? Muchas veces uno ha estado, no ha tenido otra alternativa, entonces bueno, no sé si la desesperación, por llamarlo así de alguna manera, ha arreglado en una forma que quizás no era lo que uno imaginaba. Pero bueno, uno trata de acercarse lo mejor posible, y bueno, también el club tiene que pensar también o tener en cuenta el camino que uno ha recorrido, ¿no es cierto? Y también poner un poquito la balanza, la trayectoria de cada uno, o del perfil que quiere de entrenador para su club, ¿verdad? Pero bueno, siempre es conversable, yo soy un tipo muy, muy abierto, gracias a Dios tengo una relación con todos los clubes, yo he trabajado prácticamente casi todos los clubes de acá de Bolívar. Entonces, bueno, y más allá de no haber trabajado, tengo muy buena relación con los dirigentes de todos los clubes y bueno, veremos a ver qué pasa, qué nos depara el próximo año. Te dejo el último ratito para que le agradezcas, que creo que le tenés que agradecer mucho al núcleo chiquito de tu familia que te ha bancado todas estas, porque todos tenemos nuestras locuras y Sí, bien entendidas, y vos has tenido estas locuras que te han hecho vivir de esto, sí. que amás, pero también has tenido el soporte de decir, bueno, a la mayoría de los lugares te fuiste solo, ¿no? Solo, Y ellos se quedaron acá. claro, sí, sí. O sea, cuando uno arranca, mis primeros viajes, la idea era irme con toda mi familia. Pero bueno, un poco teniendo dudas de cómo me iba a ir. Entonces, bueno, primero me voy solo, después vemos. Si se da la posibilidad, me iba a ir con mi familia. Pero bueno, nunca se dio y después por diferentes motivos, pero siempre me he ido solo y bueno, sí, eso es un sostén importantísimo, ¿no es cierto? Más allá que yo tengo una sola hija, pero bueno, siempre estuvieron a la par, muy futbolera, hincha de Banfield, sin decirle nada yo. Eh, entonces, bueno, tuve la suerte también de llevarla a conocer la cancha de Banfield, de que vea donde, bueno, su padre había pegado sus primeros codazos, por llamarlo de alguna manera, que también eso me llenó de orgullo, porque bueno, hacía mucho tiempo que no iba a la cancha de Banfield y bueno, hoy por hoy es el club que yo, bueno, muy agradecido, que no solamente me formó como jugador, sino también como persona. Yo todo lo que aprendí en Banfield, vos te imaginas, yo venía un pibe del interior con sus padres recién divorciados, no era fácil el tema, el club me amparó mucho en ese sentido y estamos hablando de tiempos lejanos, ¿no? Pero bueno, ya se trabajaba de esa manera. Entonces, bueno, yo estoy muy, muy, muy agradecido de lo que yo viví con Banfield. Yo no sé qué hubiese sido de mí si Banfield en su momento me hubiese dicho que no o que no hubiese jugado en división informativa. La verdad que no sé qué hubiese pasado con mi vida. Entonces, bueno, yo un poco, a mí Banfield me marcó mucho y siempre va a ser el club, junto con Talleres, los dos clubes que los tengo muy, muy, muy en mi corazón y bueno, permanentemente estoy en contacto por una razón o por otra. He traído divisiones inferiores a jugar acá a Bolívar en campeonatos así infantiles, ya lo he traído 2 veces, lo llevé a jugar también, lo llevamos a jugar ahí a Bundó, donde organizamos también un torneo. Entonces, bueno, siempre la relación es muy buena, y entonces, pero bueno, sin el apoyo de la familia, yo creo que esto no hubiese sido posible, ¿verdad? Bancarme estos tiempos de irme, a veces he estado 5 meses, 6 meses, 7 meses, y bueno, no es fácil, no es fácil. Pero bueno, esto yo lo puse una cláusula cuando empecé a estudiar de entrenador, que yo le dije a mi señora, bueno, mira, yo voy a estudiar de entrenador, pero el objetivo es, si me sale algo afuera, allá iré. Ni me imaginé que me iba a hacer África entre uno de esos objetivos, pero bueno, fue una experiencia realmente muy, 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 muy buena. Es casi una de las mejores cosas que me ha pasado, no solamente por lo deportivo, Ángel, sino también por lo social, porque bueno, como te decía anteriormente, te hace abrir la cabeza en un montón de cosas, te hace ver un montón de cosas,
que a veces nosotros acá abrimos la canilla con agua y no nos damos cuenta de lo tan maravilloso que es eso. Dani, de mi parte, muchísimas gracias por el contacto. No va a ser la última vez que te vamos a convocar, seguramente vas a agarrar laburo en breve y estaremos hablando de cómo andan tus equipos. Le dejo el cierre a Pablito, que sé que te ha contactado bastante en el último tiempo y hincha la guinda con datos que después tienen que andar corrigiendo ahí con Reguero, pero bueno, le dejo el cierre a Pablito. ¿Y qué pasa con el famoso libro? Tiene que Sí, salir. Estamos ahí, Daniel, estamos ahí. Va a ser la Biblia del fútbol de Bolívar. No hay plazos para investigaciones bien llevadas. No me apure. Está esperando que debuten. Gracias, Daniel, como siempre, porque la verdad que siempre tenés una predisposición bárbara y bueno, no será la última charla, siempre está bueno juntarnos para hablar de fútbol y en este caso esperando, ¿no?, que pronto tenga un club y bueno, y vamos a hablar de eso cuando pase. Bueno, dale, muchísimas gracias a ustedes por esta nota. Vos sabés también, Pablo, yo te tengo un afecto muy, muy grande, siempre estuviste en los momentos que me he ido, y bueno, siempre he dado la primicia, quizás ahí tenemos algo en común, que siempre estamos charlando, y bueno, la verdad que ha sido un gusto, lo mismo Ángel para vos. Tengo una foto, Ángel, que vos no la debés tener, que me estás haciendo un reportaje del Diario de la Mañana, con tu cabellera bien larga. El pelo largo. Sí, de fondo hay un arco ahí trabajando y estamos ahí, pero bueno, tengo mucho recorte del Diario La Mañana, que yo soy de guardar mucho, más de esa época, tengo muchas divisiones inferiores también, entonces bueno, y es permanente siempre, un poco lo que hablamos hoy, ¿verdad? El saludo de muchos chicos que han pasado por, ya sea por Boca o por Talleres o por el Mata, y eso es el mejor regocijo, ese es el mejor contrato que puede firmar un entrenador, el reconocimiento del jugador, y por ahí a veces me falla la memoria porque le veo cara conocida y no me acuerdo del nombre y el apellido, y a veces me da cosa no recordarlo, porque bueno, han sido tantos, no solamente acá en Bolívar, te imaginas que yo dirigí inferiores de Salazar, inferiores de Deportivo, inferiores en Pigüé, inferiores en Bonifacio. Entonces, bueno, por ahí, y son 34 años, viste, que hoy por hoy ya que me ha pasado muchas veces que he dirigido ya a la segunda generación. O sea, yo lo tuve al padre y ahora me ha pasado que me lo trae al hijo a dirigir. Entonces, bueno, por ahí un poco se me mezcla, pero bueno, el saludo, y eso es el mejor contrato que puede tener un entrenador. Desde ya, muchas gracias, muchachos, por la nota, y bueno, a su disposición cuando ustedes lo requieran. Gracias, Dani, por el contacto, y seguramente, insisto, vas a conseguir laburo pronto. Ojalá que se acerque, así. Ojalá. Pero bueno, si estás por ahí en algún otro lugar del mundo, por ahí hasta lo podemos mandar a Pablo a que te haga la nota ya directo y no hacerla por este contacto. Estaría bueno. Listo. Gracias, Daniel. Chao, Dani. Muchas gracias. Chao, chao.